informal, la forma del caos, la fuerza total. Juan Arturo Cancino, la voz que no calla, rompe el camino. Bienvenidos al show. Sube el volumen. Formalmente informal. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde nos vea y a la hora que nos vea. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Juan Arturo Cancino. Los invito a que nos acompañen al siguiente episodio de Formalmente Informal. Esta variación del formato informativo, donde semana a semana entregamos a usted charlas, comentarios con los personajes que a mi juicio, que a nuestro juicio, pues van marcando tendencia en la vida regional, la vida política, la vida económica, la vida comercial, la vida social. Y bueno, me toca hoy platicar con pues, todo un personaje al que debo decir que, por demás que mi aprecio es total, un compañero de los medios de comunicación, un poco, no sé cómo definir la personalidad del invitado, pero seguramente usted lo va a ubicar bien porque sí es complicado entrarle. Y luego tiene un genio de la chingada, no se vaya a equivocar, se va a encabronar y ya valió gorro esto. Pero la verdad que es un amigo en toda la extensión de la palabra, compañero de la red de medios digitales, y me refiero al periodista Juan González González, que me acompaña en este espacio. Juan, bienvenido. Amigo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti, al auditorio, y pues agradecido por tener la oportunidad de tener esta charla que la tenemos 1000 veces durante la semana, pero ahora también platicando para tu auditorio. Fíjate, Juan, que de repente es complicado para quienes estamos en los medios de comunicación entrevistar a otro compañero como para el compañero ser entrevistado, ¿no? Es un poquito raro, sí, complicadito. Sin embargo, de lo que se trata este espacio es que la gente identifique no al personaje que está acostumbrado a ver atrás de la pantalla, sino identifique al ser humano que le da vida a ese personaje, que es de lo que se trata este espacio. Y en este caso, preguntarte directamente, ¿quién es Juan González? ¿De dónde viene? ¿Qué pata puso ese huevo? ¿Qué hace por acá? Pues sí, amigo. Bueno, pues mi nombre completo es Juan González González, que utilizamos normalmente en los medios como Juan González únicamente. Tiene el doble apellido que es el mismo. Yo nací en la ciudad de Morelia, Michoacán. Estudié la licenciatura en Derecho en primera instancia, después tuve la oportunidad de estudiar Ciencias de la Comunicación como una segunda carrera, pero bueno, desde muy pequeño empezamos en los medios de comunicación. Familia en Morelia participaba en la radio en aquel entonces, nos dieron la posibilidad de empezar desde muy niño, y bueno, poco a poco fuimos haciendo pininos, como muchos, y aprovecho, mi querido Juan Arturo, para comentarle a las nuevas generaciones. Nosotros empezamos, bueno, mi primer puesto en una estación de radio fue de IBM. IBM tráeme una torta, IBM tráeme un refresco, ese era mi primer puesto, ¿no? De ahí obviamente tuvimos la oportunidad de ir aprendiendo en aquellos años a manejar las consolas, a operar, ni siquiera hablar, eso estaba muy lejos de una posibilidad. Después, al paso de los años, un día nos dieron la oportunidad de estar frente a un micrófono, y así fuimos, gracias a Dios, teniendo oportunidades hasta ser director general de varias emisoras en la cadena que participamos. Y por esa razón, un día nos enviaron a Chiapas, donde estamos muy contentos de vivir, de hacer migas, de tener grandes amigos, hermanos como tú, y donde no nos fuimos. Por ahí alguien me dijo una vez certezamente, tomamos agua del Cuatán, y es que sí llegué justo cuando el stand, en el 2005, unos meses antes, a ser director general de la emisora máxima, 97.9 frecuencia modulada. Ahí estuvimos en esa emisora 15 años aproximadamente, un poco más. Y pues así empezamos en la radio, te digo, siendo muy joven, yendo a traer las tortas, y gracias a Dios y al trabajo y al esfuerzo y a las oportunidades, pues un día pudimos manejar una cadena, ¿no? Y hablas algo muy importante, porque creo que quienes tuvimos la fortuna de formarnos en radio o de crecer en radio, hemos vivido toda esta evolución tecnológica, Sí. Juan,
O sea, súper vertiginosa, porque digo, ya han pasado los años, pero no tantos como ha evolucionado todo este cambio tecnológico. Me hiciste recordar sin duda aquellos tiempos de las cartucheras, de cómo se grababa, de las grandes consolas de operación, de los discos de acetato, de las voces privilegiadas para poder ser locutor, del conocimiento cultural y bagaje que tenían que tener quienes estaban frente a un micrófono. Y hoy, al paso de los años, todo eso ha quedado en un pasado, pero en un pasado que nos ha enseñado a esta generación, a la tuya y a la mía, a enfrentar los nuevos retos de la tecnología, porque hoy eso es completamente diferente a lo que tú y yo vivimos. Sí, simplemente en lo que estamos, ¿no? Yo creo que al igual que tú y le comentamos al auditorio, cuando nos imaginábamos una nave espacial, que escuchabas a alguien en la radio y te imaginabas que estaba en una nave, casi, eran impresionantes las cabinas. Obviamente las bibliotecas musicales, ni se diga, eran bodegas de acetatos, luego discos compactos, que finiquitaron en espacios de 2x2. Al final de cuentas, hoy una cabina es de ese tamaño y que cambió, como bien lo dices, en un lapso muy, muy pequeño. Fueron, ¿qué te gusta? 30 años a lo mejor del traslado tecnológico de lo que nos tocó vivir con... A mí me tocó muy, muy poquito, pero todavía me tocó ver acetatos. Me tocó más el tema de los discos compactos, como que fue mi época, pero fue muy, muy poco tiempo pues hoy en una memoria puedes traer millones de canciones que se utilizan en una estación de radio. Y aparte, ¿no? El significado, o el significante, como queramos llamarle, que aquí caben los dos conceptos, de quien habla, de quien dice. Hace 30 años, como tú bien lo dices, vaya, había todo un código de lenguaje en radio, no solamente de fonético, sino también corporal, porque aunque no te miraban, el locutor tenía actitudes para poder entonar, para poder modular voz, etc. Hoy, digo, no estoy en contra de las nuevas generaciones, pero hoy ese código de lenguaje se ha perdido. En estas plataformas digitales aún más podemos decir algunas cosas que en ese tiempo sonaban irreverentes o insultantes, y hoy es completamente diferente. Hoy quienes tienen la responsabilidad de un micrófono atrás de la radio tienen que cuidar algunas cosas, sí, pero depende mucho de la línea editorial que les marquen las compañías radiofónicas, ¿no? Sí, cambió completamente desde el aspecto jurídico. Antes la responsabilidad, como bien lo dices, detrás de un micrófono tenía repercusiones legales. Si llegabas a infringir alguna de las normas o a decir una mala palabra, una palabra obscena, te sancionaba de manera legal, podías hasta perder tu licencia de locutor. Y creo que no sé si siquiera se siga haciendo. Nosotros nos tocó, tenemos licencia de locutor, en el caso particular tipo A, que te permite para la televisión y para la radio, pero hoy sinceramente no sé si el sistema educativo nacional siquiera siga certificando a locutores en el país. Vamos, ha cambiado mucho. Lo que no ha cambiado, mi querido Arturo, es que se sigue teniendo una única necesidad para estar detrás de un micrófono, que es la pasión, el entusiasmo, el ánimo, para seguir siendo atractivo para el auditorio. Y esa es otra parte importante, porque en los últimos días, o en las últimas épocas, hablo del crecimiento de la tecnología, en los espacios de comunicación que eran, digamos, nichos reservados para quienes nos dedicamos a esto, para quienes investigamos, para quienes invertimos, para quienes estamos atrás de la información para poderla transmitir, pues estaban ahí. Con la aparición de las tecnologías hoy, un teléfono, una tablet, cualquier persona se siente con los tamaños, con el talento, para decir yo también puedo, yo también quiero. Y esto no se trata de restringir las libertades, Juan, o sea, todo el mundo la tiene. Se trata nada más de adecuar cada cosa en su lugar. Ok, sí, un teléfono hoy te da la facilidad de informar, pero en fracción de segundos. ¿Pero qué estás informando? ¿Qué contenido hay atrás de eso? Eso es lo que hay que diferenciar. Y eso se ha convertido ahora en una lucha pujante de quienes nos dedicamos a esto de manera profesional, de quienes le dedicamos tiempo a esto, para poder romper esa barrera que a muchos se les hace muy fácil ahora hacerlo. Sí, no, las cosas han cambiado, no solamente tecnológicamente, sino también en los contenidos. Antes, para armar un contenido de
un programa de 2 horas en la radio, nos aventamos todo el día. Esa es la realidad. Hoy en día, pues cualquier persona con su teléfono celular se pone a decir cualquier barbaridad y pues está ahí, ¿no? En la nube y cualquiera puede verlo. Creo que sí es importante señalar que estamos a favor de las nuevas generaciones. Yo soy un amante de ver chavitos con entusiasmo, con ánimo. Soy muy molesto, como bien lo decías. Me ha tocado, desgraciadamente, también toparnos con la generación de cristal, que les decías, vamos a reportear, y a las 2 cuadras decían, y tenemos que ir, y tenemos que esperar, y ¿por qué nos tocó en el sol y no en la sombrita? Cosas que pasan detrás de un micrófono y que a veces no se lo platicamos a la gente, ¿no? Porque la gente lo que quiere ver es el contenido, lo que quiere ver es lo que aconteció en el tema informativo, deportivo, lo que se haya ido a trabajar, pero pasan 1000 cosas para poder tener esos 20, 25 minutos de transmisión, o en algunos de los casos hasta menos. Tuviste que hacer muchas cosas para poder lograrlo. ¿Qué sucede, Juan, con tu llegada a Tapachula, estando en Chiapas, y con la responsabilidad que tienes al frente de una estación radiofónica y con la responsabilidad que asumes después con contenidos de noticias? Te ha tocado vivir y estar de cerca de muchísimos personajes, de muchísimos acontecimientos. ¿Esto ha cambiado hoy en día? ¿Se sigue transmitiendo de la misma manera? ¿Tienes el mismo acercamiento con la gente? ¿La radio se está quedando obsoleta? ¿Las nuevas tecnologías están rebasando? ¿Cómo ves el entorno? Sí, yo creo que a la radio le ha costado mucho trabajo transformarse. Esto se veía desde hace mucho tiempo atrás, ¿eh? No creas que fue algo nuevo. Los radiodifusores, donde tuvimos la oportunidad de estar en varias ocasiones en los consejos nacionales de la radio y la televisión de México. Vimos a través de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, donde participamos también en algún momento. Se hablaba ya de las tecnologías, te hablo en los años 2004, 2005, se hablaba ya de las tecnologías. 2010 ya estaba encima la tecnología, y creo que la gente de la radio no lo creyó tan pronto. No se preparó, y bueno, hoy ya lo ha rebasado, y aun cuando existe la radio, pues hay otras opciones. ¿Por qué? Porque pues en la radio, ¿por qué era tan importante la radio a diferencia de la televisión? Porque la televisión no la podías llevar al trabajo, la televisión no la podías llevar en el auto, la televisión no podías ir caminando con ella. Con el radio sí, con el radio ponías un radio en tu trabajo y todo el mundo estaba enterándose o disfrutando de música, de contenidos. ¿Qué pasó con las nuevas tecnologías? Justamente eso, Juan Arturo. Hoy, a través de un teléfono celular, que desde, no sé, tus nietas ya quieren un teléfono y apenas tienen sus primeros años de vida, usted puede pensar en sus hijos, tienen 5 años el niño, ya maneja, no sabe hablar bien, pero sí sabe manejar un teléfono, y en el teléfono puede encontrar todos estos contenidos. Creo que es ahí donde se le ha avanzado tecnológicamente a los medios tradicionales, ¿no? La radio está un poco detenida. ¿Por qué? Porque ahora tienes imagen y audio con la misma facilidad que antes tenía solo audio. Sin duda, estos años mozos de la comunicación que nos tocó vivir se van a quedar ahí. Tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias, a las nuevas realidades, pero también hay que seguir manteniendo ese espíritu sano de lo que es la noticia, la información, ¿no? El que tiene que ser un contenido con investigación, un contenido profesional, un contenido real, porque esos son los excesos que se caen ahorita con las nuevas tecnologías, que tienes tanta libertad de transmitir que lo que se transmite no siempre es la verdad y no siempre es la realidad. Sí, las cosas han cambiado mucho. Pero volviendo a la idea que has tenido de este programa, de hablar de cosas que nos han pasado a lo largo de la historia, creo que uno de los puntos importantes que yo recuerdo mucho de una cabina de radio, de las primeras cabinas de radio donde yo tuve la oportunidad de participar, de llegar a trabajar todos los días, había un letrero que a mí en lo particular me llevó durante muchos años. Decía: cuando entre a esta cabina de radio, deje sus problemas en el perchero. Creo que eso es algo que aprendimos a lo largo de los años, el que a veces estabas aparentemente súper contento en el micrófono, presentando canciones, mandando saludos, ibas a la pausa y a veces tenías que llorar porque habías perdido a un familiar, a algún amigo,
te había pasado de todo durante el día, te sentías mal, cansado, decepcionado, preocupado, pero cuando apretabas el botón y aparecía aquel letrero, ¿te acuerdas? Color rojo que decía al aire, eso tenía que desaparecer y la gente tenía que escuchar a una persona con ánimo, con entusiasmo. A veces la gente te hablaba y te contaba 1000 problemas, tú tenías muchos problemas más graves, pero tenías que buscar ayudarle, al menos escucharlo y darle probablemente alguna opinión para una solución. Sin duda alguna, son momentos históricos, pero hoy tenemos un nuevo reto. Hoy, a través de las tecnologías, usted ve a Juan González todos los días a través de su programa Línea Directa, con quien compartimos espacios en la red de medios, y hoy esta evolución nos ha llevado a trascender, nos ha obligado incluso a incursionar en otras actividades para conservar esa vigencia que ha costado muchos años mantenerla. Sí, hemos hecho no solamente el tema del periodismo, el tema de las conducciones, el tema, en mi caso, de la administración, porque tenía la administración de una empresa, sino también hemos operado otras cosas, si me lo permites recordar y mencionar. En los primeros años que llegamos a Tapachula, nosotros propusimos y hicimos operativamente hablando uno de los primeros concursos de canto que creo que gustó mucho, se llamó Estrella Máxima, durante creo que 14 años constantemente, cada año hicimos ese concurso que sobre todo los primeros años revolucionó la ciudad y bueno, nos tocó pues hacer cosas distintas, ¿no? Además de la administración, además del noticiero, además del cuidado de los contenidos que teníamos, además de obviamente la operatividad de toda una empresa, pues también teníamos que operar en la producción de un concurso de canto que primero fue local, después hizo estatal y después tuvimos varios señalamientos a nivel nacional, ¿no? Como eso, luego tuvimos posibilidades recordarás, con el equipo Celotes, fuimos de los impulsores de ese equipo para que llegara a trascender. Un día lo platicábamos, todo lo que sufríamos, y le mando un saludo al contador Julio Artigas, con quien más de una ocasión subimos maletas, creo que era de 7 pisos del hotel y no alcanzaba para uno que había elevador, entonces teníamos que ayudarle a los jugadores a subir los uniformes y todo, luego bajar todo el equipo de nosotros para irnos al estadio, a luego transmitir el partido de fútbol. Salíamos del partido de fútbol y ayudarle a los jugadores era de verdad un viacrucis que la gente no sabía, ¿no? La gente solo escuchaba y veía un equipo que empezaba a trascender en la Liga, la segunda división, que luego se volvió Liga Premier. Hicimos fútbol, luego con Cafetaleros tuvimos la posibilidad de transmitir para todo el país en diferentes estaciones de radio cuando el equipo de Cafetaleros se fortaleció y fue campeón, y creo que todos lo recordamos, que no jugó en primera división, no por cuestiones deportivas, sino por cuestiones económicas. Y bueno, pues ahí también, mi querido Juan Arturo, creo que juntos nos ha tocado